la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es la falta de la inervación, ¿no?, en la pared intestinal. Es la ganglionosis. Entonces, el intestino está inervado por, recuerdan ustedes, por el plexo mientérico, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Y van a inervar la musculatura y la parte submucosa. ¿Y qué es lo que hace la inervación? Produce el peristaltismo, ¿no? No solo tenemos inervación del plexo mientérico, también tenemos una inervación parasimpática, ¿no?, que es la que se encarga de producir la secreción y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de la inervación del plexo mientérico, se incrementa la inervación parasimpática, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung se produce una alteración de la inervación, ¿no?, a nivel intestinal, y generalmente se da a nivel del colon, ¿no? Se da a nivel del recto, sigmoides, y esta puede ir avanzando al colon transverso. Algunas veces puede haber el compromiso de todo el colon, incluso llegar hacia el intestino. Pero en frecuencia la inervación o la fase de inervación se da más en la parte terminal, recto sigmoides, ¿ya? Entonces, en porcentaje es poco frecuente el compromiso, la falta de inervación en todo el colon y en el intestino, ¿no? Entonces, ¿qué produce la enfermedad de Hirschsprung? Una dismotilidad o una falta de la motilidad intestinal. Y a producir la falta de la motilidad intestinal se produce una falta de eliminación de heces. Y la manifestación clínica se va a dar incluso en la etapa neonatal. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento orgánico, nosotros pensamos en primera instancia en enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Luego en frecuencias serán mecánicos, metabólicos, como el hipotiroidismo, ¿ya? Puede ser por estenosis, puede ser por una brida, puede ser por un vólvulo, la falta o la ausencia de las deposiciones o el estreñimiento orgánico, ¿ya? Y dentro del diagnóstico diferencial de estreñimiento orgánico está la enfermedad de Hirschsprung, que es la ganglionosis. Entonces, ¿cuál es la característica? Es la falta de las deposiciones en la etapa neonatal, ¿ya? Y algo que caracteriza en la eliminación de las deposiciones es que frente a la estimulación se produce una eliminación de las deposiciones en forma explosiva y maloliente. Pues lo que hacen ustedes es estimular, ¿no?, la parte del recto, abren esa parte o movilizan esa parte que es, si tiene motilidad o no tiene motilidad, y en forma explosiva salen las deposiciones. Entonces, ¿qué se produce? ¿No? Falta de movimiento del intestino y por lo tanto se produce dilatación de la parte proximal, ¿no?, con obstrucción intestinal. La dilatación o la obstrucción intestinal se da más o menos a partir del mes. Es poco frecuente o es improbable que ustedes encuentren dilatación intestinal en los neonatos, ¿ya? Entonces, eso sea más en la etapa posterior. Van a encontrar esa característica radiológica con enema o con contraste en lactantes, ¿ya? No van a encontrar en los neonatos. Que aquí hay un gráfico donde se ve probablemente la parte gangliónica, que es la distal, y la parte proximal, que es la dilatación. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung? ¿Cómo es el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung? ¿No? Lo que estamos viendo, manometría rectal, van a hacer biopsia. Lo que se hace en la manometría es introducir y ver el tono del esfínter, o perdón, del tono de la el tono muscular, para ver si hay o no contracción. Entonces, es una forma de ese diagnóstico. Entonces, esos son los aparatos que utilizan para la manometría. Entonces, es una evaluación neonato.
Entonces, anatomopatológicamente ustedes van a encontrar ausencia de pleso mientérico en la muscular y en la submucosa. Entonces, diagnóstico diferencial, ¿no? De megacolon funcional y megacolon congénito. El inicio es mayor en los 2 años en megacolon funcional. En megacolon congénito se inicia en la etapa neonatal, ustedes saben. Retraso del peso es raro en el megacolon funcional, es frecuente, el bebé no gana peso en enfermedad de Hirschsprung. La encopresis, que hemos dicho, en la enfermedad de Hirschsprung está ausente, ¿ya? Entonces es una forma de hacer diagnóstico diferencial de un estreñimiento crónico y funcional. En el estreñimiento funcional ustedes van a tener encopresis a partir de los 4 años, es el rebosamiento de las heces, ¿ya? Y eso no se presenta en el megacolon congénito. La enterocolitis es posible que aparezca en el megacolon congénito por el crecimiento sobrebacteriano. Porque el crecimiento bacteriano, hay sobrecrecimiento bacteriano a nivel de la dilatación por la estancia de las deposiciones. Hay distensión abdominal en el megacolon, el tacto rectal, la ampolla generalmente está vacía, es una forma de hacer diagnóstico. Si ustedes se hacen tacto rectal y la ampolla rectal está vacía, sospechen ustedes en enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Radiología, ausencia de heces en megacolon funcional y datos típicos. Bueno, a ver, en el megacolon funcional, ausencia de heces, la manometría, relajación del esfínter, ausencia de la relajación en megacolon congénito, y la biopsia generalmente es normal en el megacolon funcional, y la biopsia es patológica con aganglionosis en el megacolon congénito. Entonces, ¿qué pasa o qué está ausente en la manometría? El reflejo anal inhibitorio. Ustedes recuerdan anatómicamente que tenemos, ¿no?, un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno es de inervación autonómica, ¿no? Y el esfínter externo es voluntario. Entonces, hay compromiso a nivel del esfínter anal interno, ¿ya? Está ausente, ¿no?, el esfínter que produce la inhibición a nivel del ano. Entonces, ¿cómo van a encontrar ustedes? Cerrado, todo el tiempo, contraído. Por eso no sale. Y es por eso que simple contacto con el dedo o cualquier estímulo abre y sale en forma explosiva las deposiciones. Falta de desarrollo del neuroblasto. La falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto dará lugar a la ausencia de los plesos mientéricos de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos. ¿En cuál? Invaginación intestinal, ilio meconial, estreñimiento crónico, peritonitis meconial o megacolon agangliónico. Respuesta. La respuesta es la E. Entonces, en la invaginación intestinal, ¿hay falta de desarrollo? No, ¿no? Es un problema congénito. En el ilio meconial, el ilio meconial no siempre va a ir con megacolon gangliónico, no siempre va a ser por una ganglionosis. Puede ser por otras enfermedades como fibrosis quística también, ¿no? O puede ser por meconio espeso, ¿no? Son patologías asociadas en la etapa neonatal. El estreñimiento crónico, no todo estreñimiento crónico se da por alteración o ganglionosis, ¿no? Hay megacolon o estreñimiento crónico por otras causas que hemos mencionado. Peritonitis meconial, ¿no? La peritonitis meconial se puede dar por otras patologías, generalmente por obstrucción intestinal con perforación, ¿no?, y con salida de meconio. Y la respuesta es la E. La técnica quirúrgica para el tratamiento del megacolon agangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon, realizar la aplicatura colorectal, hacer una colostomía proximal, hacer dilataciones periódicas, realizar una restricción total del segmento gangliónico.
Respuesta. ¿La? ¿La? ¿Pueden resecar una mínima parte del colon? ¿Por qué? ¿No? Porque va a ser lo mismo, ¿no? Entonces va a haber una zona gangliónica que va a terminar haciendo motilidad, ausencia de la motilidad con dilatación posterior. ¿Pueden hacer una aplicatura colorectal? Tampoco, ¿no? Hacer una colostomía proximal no tiene sentido. O sea, ¿con qué sentido? ¿Cuál sería el propósito de hacer una colostomía proximal? Entonces, la idea acá, o en el manejo de la enfermedad de Hirschsprung, es resecar toda la zona gangliónica. Tienen que sacar todo. Entonces, va a depender, el pronóstico del niño va a depender de la parte o el segmento que está afectado. Entonces, si el segmento afectado es a nivel de sigmoides, entonces no hay mucho compromiso. Pero si está comprometido todo el colon y también parte del intestino delgado, entonces el pronóstico no es tan bueno en el pequeñito. La respuesta, la E. Una lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se realiza una manometría anorrectal donde se demuestra la ausencia de relajación del esfínter interno. ¿Cuál es el diagnóstico? La ausencia de la relajación del esfínter interno. Sí, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito puede estar asociada a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetración incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner y Aurebach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. No se asocia a un retraso de la emisión del meconio en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% de los casos con malformaciones cardíacas. Respuesta. Puede estar asociado a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach en el intestino. Se asocia a una ausencia de las fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. No se asocia a un retraso en la emisión del meconio en el neonato o en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% con cardiopatías. Respuesta. ¿Da? La relación con malformaciones cardíacas no es tan amplia. O sea, no es 70%, casi todos los chiquititos con Hirschsprung no tienen problemas cardíacos. ¿No se asocia al retraso de la emisión del meconio? Sí, se asocia al retraso. Probablemente la sospecha se inicia en ese momento, cuando hay retraso de las deposiciones. Ustedes sospechan enfermedad de Hirschsprung. ¿Se asocia a la ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas? No, hemos mencionado que la ausencia del plexo mientérico hace que haya mayor presencia de fibras colinérgicas, ¿no? Y el incremento de sus neurotransmisores, que es la acetilcolinesterasa. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach del intestino. ¿Sí? Hemos hablado, como hemos dicho, que el problema radica en la ausencia de ese plexo, ¿no? Que es la muscular y la submucosa. La respuesta.
puede estar asociada a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10, con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la duda? Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y abrevas del intestino. Sí. Respuesta. En la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino, se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Es típica la dilatación de una zona del colon. Falsa. Respuesta. La dilatación de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. ¿No? Entonces es la